Hola, continuemos. Vamos a abordar ahora, a profundizar en el tema de la transición desde un sistema convencional a un sistema agroecológico. Fíjense, estudiando la transición desde un bosque hasta un monocultivo de soya pasando por una sabana, estos autores han planteado que una cosa que lo que fundamentalmente pasa, tomando en cuenta organismos del suelo, es que los los grupos que conforman estos organismos se mantienen, pero lo que disminuye son las interacciones entre estos grupos. Y tome en cuenta la diferencia entre el número de interacciones que se ven en esta red con comparación con la que se ve en esta otra. Además, dándonos cuenta, ¿verdad?, que el bosque es un sistema persistente y el monocultivo de soya no lo es. Tomando en cuenta esto, una pregunta interesante que abordamos en conjunto con David Ramírez, que es un joven y brillante investigador, y mi queridísima amiga María Josefina Hernández, es qué pasaría desde un punto de vista teórico si a la red del monocultivo le empezáramos a agregar de forma aleatoria vínculos, es decir, diferentes enlaces que unieran diferentes elementos de la biodiversidad, ¿no? ¿Verdad? Hasta un punto de llevarlo a un número de enlaces tal similar al del conuco. Si uno hace esto, ¿verdad? Viendo la respuesta sobre la persistencia del sistema, es decir, la posibilidad de que el sistema no experimente crecimientos exponenciales y se mantenga con dinámicas acotadas, bueno, uno lo que observa es que al inicio esto no tiene mucho efecto sobre la persistencia, pero se llega a un punto, que es un punto crítico tal, en la cual los sistemas se empiezan a ser persistentes. Y entonces, otra parte de esta pregunta es qué pasa si uno empieza a eliminar al azar también los vínculos del conuco y uno lo que obtiene es esto. Entonces, en un primer momento, lo que les quiero señalar es que en estos resultados uno observa que hay una región biestable. Vamos a recordarnos, ¿verdad? En este tipo de gráficas que ya hemos visto, que es una gráfica propia de una catástrofe de doblez, donde tenemos en este eje hacia arriba un mayor control de plagas y así en este sentido una menor biodiversidad funcional, es decir, un menor número de elementos de biodiversidad que cumplen una función en términos de las aspiraciones del ser humano, ¿verdad? Entonces, y esta curva representa los equilibrios del sistema. Entonces vemos que si, por ejemplo, este sistema se aleja de este equilibrio, lo que ocurre es que regresa. Y estos son el conjunto de fuerzas que actúan sobre el sistema. Por lo tanto, nos damos cuenta que el conuco, que es este punto que está aquí, y el monocultivo son equilibrios estables del sistema, y estos puntos que están aquí, que aparecen sombreados, son equilibrios pero inestables. Esto significa que hay esta zona biestable, que es el equivalente a la que vimos en la gráfica anterior, y esto también involucra que el sistema experimenta histéresis, que como ya vimos, esto lo que significa es que la historia del sistema importa. Es decir, no es lo mismo partir de un conuco hacia un monocultivo convencional que ir de un monocultivo hacia un conuco. Entonces, profundicemos en estos resultados. Miren lo que ocurre en términos de centralidad, ¿verdad? Cuando uno modifica la densidad, porque cuando uno incluye o agrega o quita vínculos, lo que hace es que modifica la densidad. Y se recuerdan que la densidad es la relación que existe entre los vínculos que realmente uno observa en comparación con todos los que son posibles, ¿no? Y entonces, y la centralidad, que es, bueno, nosotros vemos que en el monocultivo hay un nodo, que es el que representa al maíz, que acapara buena parte de los vínculos que hay en la red. Es decir, esta red tiene una alta centralidad, mientras que esto no es así en el caso de la red del conuco. Bueno, a medida que nosotros a esta red le vamos incorporando vínculos, una cosa que ocurre es que se incrementa necesariamente su densidad, pero vemos que como estos vínculos se incorporan al azar, disminuye la centralidad del sistema. Ahora, cuando al conuco nosotros le eliminamos vínculos, por supuesto disminuye su densidad, pero también disminuye su centralidad. Y de hecho lo que hace es que en ambos casos los sistemas se acercan a las centralidades propias de redes aleatorias. Y esto se debe a que tanto los vínculos que agregamos como los que quitamos los escogemos al azar. Entonces, lo que ocurre, ¿verdad? Es que, por ejemplo,
si nosotros tomamos muestras en estos caminos, ya sea agregando vínculos o quitándolos, nos vemos que en el caso que vamos agregando, es decir, en el caso que parte del monocultivo, al inicio es fácil encontrar nodos que tienen una alta centralidad, pero esto rápidamente se pierde. Y en los otros casos no se observa esto. Ahora, ¿cómo se relaciona esto, verdad, con la persistencia? Es decir, con la posibilidad de que estos sistemas se mantengan con dinámicas acotadas, se mantengan en el tiempo con dinámicas acotadas, es decir, que no ocurran explosiones poblacionales. Bueno, lo que vemos es que a medida que disminuye la centralidad, la probabilidad de que persistan estos sistemas se va incrementando. Es decir, en la medida de que estos sistemas se aproximan a la centralidad propia de redes aleatorias, se incrementa la persistencia de ellos. Otros resultados tienen que ver con que, y sobre todo en el caso que nos interesa, que es el caso de la transición que comienza en un monocultivo hacia un sistema con mayores interacciones, bueno, vemos que a medida que se incrementa la densidad, ¿verdad? Llega un punto en que, bueno, hay una coexistencia de sistemas en los cuales no son persistentes y por lo tanto no sobreviven especies, pero otros en los cuales hay una alta sobrevivencia. Y lo mismo ocurre en términos de densidad. Vemos que los sistemas que persisten tienen una densidad alta de alrededor de 40% de los vínculos posibles, lo que para redes ecológicas es una densidad alta. Otro resultado interesante tiene que ver con la transitividad. La transitividad de las redes, de los sistemas que persisten, es de alrededor del 60%. Es decir, de todos los, y esto está relacionado con los vínculos intransitivos de los que estábamos hablando. Esto nos dice, la transitividad es una aproximación a que se formen estos bucles como los que se ocurren acá, que ya vimos que es un mecanismo importante de coexistencia. Y otro resultado que es también importante es que en estas redes que son persistentes, en estos sistemas que son persistentes, alrededor del 60% de las interacciones son recíprocas. Eso también quiere decir que el 40% son interacciones no recíprocas. ¿Y qué es eso de interacciones no recíprocas? Son precisamente esas interacciones como los amensalismos y los comensalismos que ya Robert May señalaba que pueden jugar un papel importante en la estabilidad de los sistemas. Ahora, vamos a intentar crear una imagen conceptual, digamos, más amigable de estos resultados. Una cosa es que están relacionados con lo que se llaman síndromes de producción. Un síndrome de producción es un conjunto de características que son propias de unos sistemas de manejo particulares, como por ejemplo la agricultura convencional o la agricultura agroecológica. Son dos síndromes de producción diferentes. Ahora, los síndromes de producción tienen cuencas de atracción. ¿Y qué es esta cuenca de atracción? Es un espacio, ¿verdad?, que tributa a un punto que en este caso es un punto estable, de equilibrio estable, que representa el sistema de producción convencional. Ahora, la cuestión está, y el problema que tiene que ver con la histéresis de lo que estábamos hablando antes, es que si uno intenta llevar este sistema hacia un sistema agroecológico, ¿verdad? Incluyendo algunas prácticas agroecológicas, bueno, y si lo lleva hasta este punto, la cuenca de atracción, las fuerzas que actúan en la cuenca de atracción tienden a llevarlo de vuelta al sistema original. Para lograr pasar al sistema agroecológico hace falta hacer un esfuerzo, ¿verdad? Y sobrepasar este punto que es la separatriz. Entonces, esto lo que nos dice, ¿verdad? Lo que nos dice es que la transición puede ser complicada y que no hay que desmayar en ella. Es decir, puede ser que sea necesario para lograr conseguir sistemas estables agroecológicos, realizar un esfuerzo significativo. Pero todo esto hasta aquí ha sido muy teórico, difícil. ¿Cómo aplicar esto en campo? Bueno, una cosa que nosotros pudiéramos hacer es intentar construir un índice que nos dé una idea en dónde estamos en este proceso de transición. Por ejemplo, un índice que tome en cuenta la biodiversidad de los sistemas. Pero, por ejemplo, directamente la biodiversidad de los sistemas en nuestro índice, que vamos a llamar índice de interacciones, por ejemplo, a través del índice de Shannon.
pero además sabemos que las interacciones son fundamentales. Entonces, otro componente del índice que toma en cuenta la densidad y otro componente que toma en cuenta el coeficiente de agrupamiento, que es medir la transitividad dentro del sistema. De esta manera, pudiéramos comparar dos sistemas diferentes, pero que están compuestos de los mismos elementos y además cada uno de estos elementos en las mismas abundancias. Fíjense ustedes que estos dos sistemas tienen los mismos elementos, pero varían las interacciones que hay entre ellos. En este caso, tenemos un conjunto de cultivos por separado que todos son fertilizados, por ejemplo, con bosta de vaca, y donde tenemos este insecto fitófago que se alimenta del maíz. Aquí lo que vemos es que hay interacciones entre ellos porque están sembrados de forma asociada. De esta manera nos vemos que utilizando este índice, vemos que presentan los mismos niveles de biodiversidad en términos del índice de Shannon, pero en términos del índice de interacciones que está acotado, su mayor valor es 3, nos damos cuenta que este sistema tiene un mayor valor del índice. Es decir, en este sistema existen más interacciones con todas las características positivas que esto trae. De esta manera, nosotros pudiéramos utilizar este índice para ir como que funcione como una especie de termómetro en el proceso de transición desde un sistema convencional hasta un sistema agroecológico. ¿Cómo hacer esto en campo? No, procedimientos y estrategias específicas para realizar esto en campo se encuentran en este artículo que ustedes pueden revisar. Bueno, con esto termino este video. Muchas gracias.